A ver si hay alguien conectado y me puede decir si se escucha, porque yo me escucho, pero no sabemos si se escucha del otro lado, que a veces pasa. Ahora sí, ya me autoafirmé, me lo acabo de ver en las redes sociales y se escucha. Así que bueno, bienvenida Rocío Ramírez. ¿Cómo le va? Bueno, como siempre digo a los que están del otro lado mirándome, que como tengo dos pantallas, estoy mirando para una para otra porque a Rocío la tengo aquí, la pantalla de toda la transmisión la tengo aquí, así que voy a estar como siempre por aquí. Bueno, ahora sí, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué hay? ¿Qué tal, Diego? Muy bien, primero, gracias por atendernos, un poco salir del retiro, te obligué a salir del retiro rugbyístico. Sí, eso se puede decir, sí. Bueno, una de las cosas que venía pensando estos días cuando me dijiste que estabas un poco como retirada, ¿estabas retirada o alejada? Que no es lo mismo, al final, pero ¿retirada o alejada? No lo sé, la verdad es que esto he estado alejada muchos años de dificultades de la vida y, y ahora tenía algo más de disponibilidad de tiempo y sí, hice algún intento, pero no es sencillo, así que no he vuelto a las canchas, ¿no? ¿Te echas de menos? Eh, a veces de menos, a veces de más. Yo siempre digo, desde el día que me retire, los lunes son magníficos. Sí, hay muchas cosas que echas de menos, porque cuando estás alrededor del rugby hay pasión, hay ojitos de emoción, hay intensidad. El rugby tiene mucha intensidad y mucha pasión, pero por otra parte hay muchas cosas muy duras en el rugby que también pues son duras de llevar y que pesan y que al final arrastran para atrás y que, bueno, pues esas, qué bien cuando te deshaces de ellas, ¿no? Sí, de pronto es muy loco porque a mí me pasa, y alguna entrevista que leí por ahí, tuya que sos muy pasional y que das todo, pero nos pasa que cuando dejamos esto un poco, nos alejamos un poquito, de pronto vemos que hay vida detrás, ¿ok? Que hay otras cosas que se pueden hacer que también son disfrutables, pero a veces estamos tan inmersos en esto que por un lado nos apasiona, obviamente, y nos atrapa, pero que de pronto decimos, bueno, que hay otra cosa que también es disfrutable. Hay muchas cosas disfrutables. Es verdad que otra cosa es que tu cuerpo después de estos años te permita hacer todo eso. Pasan los años y con todas esas cosas que estabas esperando para poder hacer luego, ya el cuerpo que tienes luego no es el mismo. Las lesiones pasan factura, pero sí, bueno, vas buscando lo que cabe y son muchas las ilusiones, las cosas diferentes. Lo mismo nunca es lo mismo. Yo ahora me gusta mucho andar con la bici descenso, montaña, y eso es adrenalina pura también. Eso me ayuda a llevarlo mejor. Otros deportes, pues, no son igual. Mira, Sí, de hecho he podido, bueno, uno cuando generalmente hace entrevistas empieza un poquito a indagar, investigar, y el Facebook hoy por hoy es una ventana abierta a la vida. Sí, a veces es peligroso y a veces no, pero no, no, igual me iba a referir a los últimos años el tema este del ciclismo, que veo que está con el tema del cross de montaña, que tiene su adrenalina. De hecho tenía uno de los chicos que entrenaba conmigo que le cantaba hasta que se dio un buen hostiazo y optó por el rugby, o sea que imaginemos. no, es adrenalina total. O sea, bueno, al subir es saber sufrir y también mucha técnica, pero las bajadas, uf, necesitas todavía mucho reflejo, mucha técnica, seguir sabiéndote caer, porque te vas a caer seguro. Y mira, esa ventaja ya la llevo del rugby, saberme caer y no, aún así algún que otro trastazo ya te das y te haces daño, pero de momento aquí sigo. Bueno, antes de seguir un poquito con la charla, cuando subí estos días que iba a tener la charla contigo, no me sorprendió, sino me agradó, de hecho hasta fue una linda sorpresa, que bastantes personas, es más, acaba de conectarse la gente del Getafe, saludando, que bastantes personas diciendo qué bueno que va a estar en Rocío, y una de las que de hecho escribió y agradeció fue Patricia García, que no sé si llegaste a leer algo que escribió. Lo voy a ver si lo tengo por aquí. ¿Dónde lo escribió? Lo del Twitter, ¿por dónde estará?
Ya lo sé. Dice, mi entrenador con el Olímpico Rugby por muchos años, muy grande, cuánto aprendí de ella, también jugó en la liga inglesa de Richmond, que es una de las cosas que íbamos a hablar. Pero sí que realmente hubo gente que escribió, obviamente, bueno, Ruth también escribió, la clásica frase de qué grande. Has dejado buenos recuerdos. Bueno, cuando eres intensa, dejas muchos recuerdos, para gente muy buenos, para otros muy malos. Ya lo siento, para quien fueran malos. Yo la verdad es que tengo muchos recuerdos de mucha gente, así que supongo que habrá gente que también se acordará de mí. Ah, eso seguro, Yo desde siempre. luego los recuerdos que tengo son muchísimos, y sí, la mayoría muy positivos, otros de todo. Bueno, estábamos hablando un poquito esto de haber dado, no el dar paso al costado, sino que a veces la vida hace que tengamos que dar un paso al costado o alejarnos un poquito de esta situación. ¿Tu última temporada fue con Olímpico? ¿O hubo algo después? Fue con Olímpico. Yo estuve con Olímpico de manera total, 100% de implicación junto con Candy, formando pareja de entrenadores y durante años. Luego, pues bueno, ya entendimos que había acabado un ciclo, que esas jugadoras necesitaban un discurso diferente y lo dejamos y al poco me solicitó Carmen ayuda con Majadahonda y estuve colaborando con ellas, pues siempre he vivido allí cerca y tienes todavía ese gusanillo, sabes que no puedes ya tener la dedicación completa de llevar un equipo, pero colaborar sí, y colaboré un año con Majadahonda. Pero es verdad que mis circunstancias familiares, pues bueno, la enfermedad de mi padre y tal, me llevaba, era complicado todo. Y entonces, bueno, sí hace poco, no esta temporada difícil del COVID, sino la anterior, eh, pues Irene Sibón volvió a contactar conmigo diciéndome que tenían una entrenadora inglesa, que yo como hablaba inglés, que tal y cual, que nos podíamos entender, que le echara una mano. Y volví como colaboradora al Olímpico la temporada anterior. Y de hecho, bueno, habíamos tratado que esta temporada que ha estado me hiciera ya cargo yo del equipo, junto con la colaboración de Tony, que ha sido el entrenador definitivo esta temporada. Al final se torcieron las cosas y no fue así, pero sí, estuve a punto de volver y Olímpico ha sido pues prácticamente toda mi vida. Un año estuve colaborando con Majadahonda, fue muy agradable, pero vamos, Olímpico ha sido la victoria. Uno dice que al final que el club es la casa de uno, la segunda casa, a veces la primera por el tiempo que pasamos dentro del club, pero terminó siendo tu casa. Hoy por hoy vas a Olímpico y te sentís como si nunca te hubieses ido. Mm, no he sido nunca, esto suena feo decirlo, no he sido persona de club, he sido persona de equipo. Ah, Nosotras fuimos INEF de Madrid, no había masculino, no era un club, era el equipo. Eh, Nos juntamos con Getafe, todos nuestros entrenadores, el grupo de Asociación Rugby INEF se trasladó a Getafe, así que allí nos trasladamos con ellos, allí nos sentimos club, pero principalmente éramos equipo. Ahora hace poco has estado escribiendo de estas cosas, ¿no? Recopilando información. uf, y Hubo un hay un momento, montón de cosas, es increíble. La historia que tiene el rugby español, creo que la gente actual, la gente que está empezando, que mi intención era esa, intentar plasmar todo eso al final en algún lado y que vea los cambios y desde dónde comenzó hasta dónde llegó, no lo van a poder creer. pues el caso es que al final hemos pasado por varios clubes de Getafe, que fue otra etapa, bueno, fantástica, con las niñas de escuela allí bueno, pues los resultados que tuvimos, pero llega un momento que te falta gente, que también Paco Usero y ese grupo de Ari se iba al liceo también le faltaban chicas, nos fusionamos, el equipo y el resultado y por primera vez tanta gente a lo mismo, teniendo claro que no jugabas con gente para rellenar, sino que era todo gente que quería jugar, pues fue una experiencia deportiva tremenda en el liceo. Ahí a Madrid 2012, pero he pasado por muchos clubs, pero siempre ha sido mi mismo equipo, siempre han sido mis mismas amigas. Me dices, ¿eres persona de club? Y yo soy persona de equipo. Bueno, pero acá pasa mucho o en mi caso de venir de una cultura de club, que en general acá son más equipos que clubes, por distintas razones, porque al final el mismo club se disuelve o desaparece, entonces también es muy difícil
cuando tampoco tenemos una estructura, o por lo menos en general no hay estructuras de club donde uno puede ir a pasar los veranos o estar con sus amigos. Entonces me parece quizás hasta más lógico decir que uno es jugadora o es perteneciente a un equipo y no a un club. Eh, no lo sé. Esto, yo sé que he cambiado de club más que la mayoría, que cuando aquí te casas, no, bueno, yo creo que es en todas partes. El rugby es esa familia que eliges y entonces, yo qué sé, no te divorcias de tu familia, ¿eh? Y normalmente pues suele ser el club, pero en femenino es verdad, no siempre en los clubs hemos tenido el apoyo que queríamos y es fácil que el equipo femenino cambie de nombre o de lo que sea, ¿no? Pero, pero sí, cambios de club individuales no es habitual, o por lo menos en mis tiempos no era habitual, ¿no? No, ahí directamente desaparecían, aparecían. Es increíble esas las fusiones que hubo. Me volví loco. Los primeros 10 años es una locura en cuanto a lo que era el nacional, de la cantidad de cambios de nombres, de equipo, de clubes, de que si pertenece, si no pertenece. Es el mismo nombre de ahora, pero no es el mismo club. Y era como, Dios, no entiendo nada. ¿Cómo le llamáis vosotros a las camisetas? Eh, Eh, hasta ya me olvidé cómo se decía en Argentina. Son muchos años acá. ah, sí, bueno, pues sí, era una época en la que casi no tenías camiseta de equipo, no se podían comprar, no había una cada La temporada. remera. La remera. Y sí, tengo varias remeras, unas cuantas. Las guardo todas con mucho cariño de los sitios por los que he pasado. Y tengo unas cuantas remeras, aunque en aquella época, joder, hasta que no te ibas y la robabas no tenías remera. Es que te iba a decir por eso. Había que robarla. No te la daban. Así es. Bueno, pero tampoco está mal. Uy, dame un segundo que parece que se ha cortado. A ver si se cortó, si no se cortó esto, que a veces. A ver. Mira, lo que sí que No. tengo, lo que sí que tengo de olímpico es el único club en el que he ejercido como entrenadora. Mi carrera como jugadora pues era un equipo que se movía por diferentes clubes. Sin embargo, como entrenadora solo he estado en Olímpico y es verdad que, bueno, la colaboración fue una colaboración muy agradable con Majadahonda, pero fue una colaboración. En Olímpicos con Candy sí que me sentí que creamos algo, que hicimos algo pues para nosotros muy grande o que nos costó mucho, en la que nos implicamos del todo y ahí sí que pues te sentías club, porque realmente las chicas, una de las cosas que te das cuenta es que en esa labor esas jugadoras sí eran de club. Eh, hablar con ellas y ellas sí tenían el sentimiento olímpico y entonces a ti también te hacían sentir olímpico. Y sí, 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 fue muy especial el entrenar. Y estuviste en una muy buena época de Olímpico. Por resultados, por equipo. Creo que era un equipo muy potente, con jugadoras que hoy por hoy están en lo más alto o que estuvieron en lo más alto. Cuando empecé a entrenar, en realidad, pues era nuestra generación, yo con lesión, otra gente con edad y con lesiones, lo tuvimos que dejar y me tocó tomar relevo. Muchas veces faltan entrenadores, ya sabes, en el femenino. Y pues eran vacas flacas. Lo dejamos unas cuantas y el equipo sufrió muchísimo. Estábamos con falta de gente, con falta de nivel, con falta de compromiso. Se lo propuse a Candy, dijo que venía y pues nos llevó unos años cambiar la mentalidad, eh, la entrega, cambiar todo y cambiar desde luego el rendimiento, que sí, que al final el rendimiento fue muy grande. Fue una gozada conseguir pues que entraran, fue determinante la entrada de Irene y de Patricia. Eran dos universitarias que habían jugado, todavía no habían jugado nunca federado. Estábamos todos queriendo que vinieran al nuestro, pues vinieron, eligieron Olímpico y sí, se creó una inercia muy diferente, la gente veía el Olímpico con otros ojos, venía, en ese sentido, bueno, Irene era una pasada, Irene Sibón tiene con sus sonrisas capaz de convencer a cualquiera para que venga a probar. Ella me decía, yo las traigo, tú las enamoras. Bueno, pues allí hicimos una sociedad entre los dos entrenadores de Irene y fue creciendo hasta el punto en que llegamos a tener las 50 fichas, pudimos hacer
2 clubes federados. Fue la primera vez en la historia de España, yo creo, que 2 equipos federan y compiten. Y además el primer equipo pues quedó subcampeón, ¿no? Rindió en la Copa de la Reina. Entonces era Copa de la Reina, creo todavía. Así que nada, para nosotros fue pues un logro mayúsculo. No sé si se podía haber hecho mejor, pero vamos, nos fuimos pues contentos, no por falta de motivación, sino pues con la sensación de que lo habíamos dado todo y que bueno, y que alguien tenía que llegar y dar un impulso diferente, que allí ya nos habíamos vaciado y que lo habíamos disfrutado tremendamente. Bueno, yo soy bastante partidario de los ciclos, no por bien o por mal, porque a veces un ciclo puede ser exitoso y sin embargo a veces también es necesario cambiar. Me pasó a mí como entrenador o como he dicho como jugador, a veces también sentís que a cierta edad tenés que dar un paso al costado porque la juventud viene o porque vienen otras ideas y otros entrenamientos y otra filosofía. Y creo que al final uno se puede retirar en un muy buen nivel e irse contento, que el fin de ciclo no tiene que ser necesariamente algo malo. No, no, y de hecho fue muy bueno deportivamente. Nosotros nos fuimos contentos y las jugadoras, yo creo, por la despedida que nos hicieron, pues también estaban contentas con nosotros. Y bueno, pues eso empezó una etapa diferente y pues es difícil ya ir a verlas, les quieres desear lo mejor, pero les conoces, quieres hablar, pero sabes que ya no te toca, si has dado el paso tiene que ser definitivo y ya empiezas a no poder ver los partidos porque ya lo pasas complicado desde la banda. Te iba a preguntar eso, si seguías, más allá que de lo que hablamos al principio del tema del retiro o el alejamiento, pero si seguías en contacto, al menos virtualmente, con el tema de resultados y demás de Olímpico, porque también cuando uno está fuera y alejado, creo que de alguna manera sufre, porque lo sufre, con otra pasión, es como que no puedo hacer nada, que uno se siente atado de pies y manos, pero que quiere, aunque sea intentar hacer algo y no se puede, estamos fuera a veces. Sí, sí. Pues casi que decides más, buscar esas otras pasiones, esos otros entretenimientos. Sigo siempre leyendo eh, tu página, las crónicas. Las crónicas ya decía, bueno, es difícil, no me vale, no da, pero fue fantástico a la raíz de que ya había vídeo y algún que otro partido sí que veo. Y alguna vez contactas con alguien y dices, oye, os he visto jugar, qué partido más bonito, ¿no? A lo mejor ni siquiera era de tu club, pero es que hacen, bueno, una de las cosas preciosas que hay ahora es la calidad de los pases. Y se ven en eso, han metido una calidad que el 15 se está empapando también. Entonces el juego, aunque yo creo que hay cosas menos vistosas, el pase ha dado un cambio terrible y disfrutas de ver un partido en el que los balones no se caen, donde hay una continuidad. Y sí, sí que veo partidos. No tengo el conocimiento que tenías antes. O sea, conocías quién era cada jugadora, ya estabas adivinando lo que iban a hacer cada equipo. No, desde luego a ese nivel no lo sigo, ni mucho menos. Pero sí, de vez en cuando veo partidos y me gusta saber qué es de las jugadoras. Y desde luego pues, leo tu página y trato de estar al día. ¿Sentís que cambió mucho el deporte en este tiempo que estuviste un poco fuera, o fuera, porque que no estuviste directamente siendo parte de? Pues lo que más me parece que cambia es la aportación de las jugadoras extranjeras. Que tú puedas tener gente tan determinante y además no se la lleve la selección española, es algo definitivo. Entonces, todos los equipos tenemos, o bueno, tienen, ya no hay cinco, no hay cuatro, todo el mundo tiene jugadoras que tienen del 6 para arriba, pero es muy complicado tener jugadoras con 9, con 10 que te hacen puntos, que te desnivelan, que te declinan el partido. Y sin embargo, pues cuando tú te traes esas jugadoras de fuera con esa capacidad, además no las pierdes porque España no las concentra y las tienes en todos los partidos, pues yo creo que hace una diferencia gorda. Y eso antes no lo había y ahora lo ves, los clubes que tienen esa capacidad y al final sube la liga. Suben esos clubes y con esos clubes suben las ligas. La de los otros clubes que no tengan esos medios tienen que espabilar de otra manera y al final sube el nivel. Sí, sí, me parece
que eso ha cambiado y para bien. Bueno, Veo que te tocó sufrir la época de la selección con Olímpico y el desarme mucho, total. mucho. Joder, es que tienes 4 personas determinantes. Además, es que fíjate, nosotros, una de las cosas que estábamos muy orgullosos, puede parecer presumido y lo es, pero ojo, es que realmente estábamos muy contentos porque es gente que ves todos los días, tú a tu jugadora acabas queriéndola, evidentemente, ¿no? Con tanto roce. Y fue tanta la gente que empezando como federado en Olímpico llegó a jugar en la selección. Fueron mucha la gente que debutó siendo su inicio con nosotros, con Candy, conmigo. Hijo, pues te daba una alegría tremenda, ¿no? Pero también es que te desmantelaba el equipo de una manera tan grande que no sabías si les deseabas que llegaran allí o si era mejor que no. Bueno, nada. Bueno, justo con ese tema, ahora la nueva liga inglesa, la super profesional liga inglesa, que estaremos hablando un poco también de la liga inglesa, el Bristol tiene a 11 jugadoras de la selección galesa que acaban de ser llamadas por el seleccionador, o sea que 11 le sacan, solamente las de Gales, después el resto, las de Inglaterra serán otras 10 por lo menos, como para disputar una liga así, ¿no? Sí, bueno, tremendo. Yo creo que, pero bueno, no sé si esa es la pregunta, si toca ahora, sí, desde luego creo que las selecciones deben de crecer, que es un referente, que hay que apoyarlas, que hay que facilitarlo todo y sobre todo pues con jugadoras son quienes juegan, pero los clubes hay que dar una contrapartida, tú no puedes dejarte todo invirtiendo en una jugadora porque es que eh, son todo gastos para los clubes. Entonces tú no puedes invertir tanto en formar gente que luego te la quitan de la mano y te dejan vendido. Entonces yo creo que tiene que haber una contrapartida de parte de la federación. Pero desde luego, claro que quieres que la gente suba de nivel y con ello la federación. Desde luego el equipo nacional, que es nuestro representante, ¿no? Sí, pero es la lucha eterna esa al final. Y creo que una de las cosas que con el tema de la cantidad de torneos que se fueron haciendo y que se van haciendo y que se están sumando, al final el club queda en un segundo plano en muchos casos. Y que la jugadora no es que tenga la obligación de elegir, pero al final no le queda otra. Y al final se está dando esto de que las jugadoras se decantan directamente por el seleccionado y pasan a ser jugadoras de seleccionado y ya no jugadoras de clubes que son convocadas. Y encima ahora con el tema del 7 y que se está empezando a dividir cada vez más, creo que va a ser problemático a la hora de no la creación de jugadoras, pero a la hora de que vayan apareciendo jugadoras, ¿cuánto te van a durar en el club? Es muy problemático. No es que va a serlo, es que lo lleva siendo desde hace tiempo y el problema es gordo, es que es muy gordo. Realmente tú necesitas cuando estás entrenando que haya gente que lidere, que dé una referencia, que digas, mira lo que ha hecho. Y a ver, los entrenadores tenemos una capacidad, pero el jugador que está al lado es muy importante también. El mensaje de tu compañero cuando tú ves lo que ha hecho y tratas de imitarla, eso tiene un poder muy grande. Entonces, que tú tengas jugadoras de nivel en el equipo es fundamental. Y no solo que lleguen un día y te resuelvan un partido, sino que estén entrenando con el equipo. Y entrenando me refiero a 100%, no que llegan, han hecho una sesión por la mañana, están hechas polvo y a ratitos entran en la sesión, a ratitos se salen. Eh, no, eso más bien casi dices, mira, vete a casa y descansa, me estás jodiendo todo. O sea, entonces, bueno, sin embargo, yo creo que en el masculino sí existe el fichaje y tú puedes elegir por fichar a un español o a fichar a alguien que por el mismo nivel que ese seleccionado nacional no juega ningún otro porque es un francés que en Francia no tiene nivel, pero que tiene tanto nivel como el español. Al mismo precio te sale. Pero en España no podemos, no tenemos dinero. Entonces, si tú me llevas la mejor, me has dejado en pelotas, ¿no? Así de fácil. No es que yo diga, bueno, pues este dinero que invertía en una jugadora de nivel nacional lo voy a invertir en una kiwi que me voy a traer. No, es que no tengo dinero, es que no es profesional, no genera ingresos todavía al femenino y entonces cuando te llevan una jugadora no es como cuando se llevan a un jugador del club masculino. Bueno, Sí, es la eterna lucha y después también yo, bueno, no soy muy pro jugadoras extranjeras, en parte porque creo que al final
equipos o clubes que económicamente tienen un poco más de posibilidades terminan siendo, no digo los dueños de la liga ni nada por el estilo, porque al final por ahí no se dio o no se está dando, pero sí que terminan generando cierta ventaja contra por ahí otros clubes que vienen intentando trabajar desde casa, desde las escuelas y demás. Entonces al final es una lucha desigual para mi gusto. Si hay algún tipo de normativa que diga este es el límite y estamos todos igual, bien. Pero ¿qué pasa? También está el tema de lo que hablábamos recién, el tema de la selección. Creo jugadoras y cuando llegan al primer equipo la mitad se va o está convocada con la selección y al final me sale más rentable traer una jugadora de fuera. Sí, sí. Yo creo que eso pasa en más clubes. En el nuestro, desde luego, era exagerado y yo creo que, por ejemplo, em, todos vemos que dices, bueno, pues mira, si el Olímpico desciende, pues es que ya hay muchos madrileños. Y a lo mejor no te importa tanto si no eres olímpica pensar que el rugby femenino no pierde tanto porque ya entrará otra de otra comunidad. Pero bueno, a mí evidentemente me dolía todo lo que sufríamos en ese sentido, pero mira el JEC. Estás hablando de que quieres tener representantes de todas las comunidades y la presencia de JEC para mí era pues algo muy, muy bonito. Olvídate ya del romanticismo, olvídate del JEC y para mí romántico era también el olímpico, que nunca teníamos recursos más que nuestra propia cantera y que al final llega un momento que te das cuenta que tampoco vas a poder hacer cantera porque dejas de ser un club atractivo, no tienes recursos. Bueno, nosotras sigue el club entrenando en medio campo. Dices, ¿quién va a querer ir a entrenar en medio campo? Dos equipos, el primer y el segundo equipo femenino, las 50 fichas tenemos que entrenar en medio campo. No puedes avanzar. Luego oyes comentarios, es que no juegan al pie. Claro que no jugamos al pie. Es que el femenino, joder, no utiliza el pie. Bueno, claro, es que se me va de los 5 metros que tengo para hacer mi taller con 10 jugadoras, ¿no? Y sí, pues claro que es en detrimento nuestro. Yo lo sufría enormemente. Ahora, también dices, vas a prohibir que otros clubes con otros medios vayan para adelante y ayuden a que suba. Joder, pues yo lo que me gustaría sería tener una vuelta para que todo esto que me roban, yo pueda seguir, bueno, perdón por la palabra robar, pero que yo pueda seguir subiendo y que no tenga que limitar a nadie. Subamos todos. O sea, es que esto, ¿de qué me sirve ser la mejor si soy la mejor de entre los cojos, ¿no? Yo quiero que todos tengamos dos buenas patas y que las mías pues sean las mejores, no sé. Así. Sí, la famosa frase esa de cola de león o cabeza de ratón. Bueno, Un cabeza de poco... león. Exactamente, bueno, pero sí, hay que... a veces es difícil también compaginar todo y es lo que hablabas recién, el tema de lo que puede aportar el club, lo que puede aportar el equipo, el tema económico de cada club, de cada equipo. Hoy por hoy hablabas de las chicas de Girona y hoy por hoy estamos, todavía no se sabe, pero hasta que pueda que no haya equipos catalanes representando en la Liga Iberdrola. Cuando antes Cataluña, bueno, INEF y el resto eran equipos súper potentes y estaban ahí arriba, y hoy en parte quizás por también o la falta de escuela o lo que sea, o mal manejo interno o lo que sea, pero que la Liga Nacional no tenga un equipo catalán, a mí no digo que me asusta, pero me sorprende un poquito. Es triste. Y ¿Qué es esa la palabra? Es triste. Es triste. Y ahora ha entrado Eibar, ¿no? Pues bueno, es ilusionante que Eibar esté en la división de honor. Hubo años desde que descendió Guecho que tampoco había representante vasco. Pues, joder. Sí, a ver, es imposible al final tenerlo todo. Sí. Así que bueno, yo entendía que no preocupe mucho que un club pequeño como Olímpico descendiera y a ver si así entraba gente de otro lado. Pero yo creo que hay que ser mucho más ambicioso. Tiene que venir alguien y quitarte porque es más bueno, no porque tú te haces malo. Que venga alguien y te dé una patada porque te llevó por encima, no que, fíjate, estos tienen vacas flacas, a lo mejor hay donde rascar. No, hombre, seamos todos vacas grandes. O sea, cuando hablas así, me da la impresión de que en tu carrera, por lo menos tanto jugadora como entrenadora, querías enfrentarte a lo mejor. Que no querías, que si en el caso de que justo en esas épocas donde estabas con el Olímpico, INEF era el más poderoso,
o quizás el equipo más fuerte, querías enfrentarte al INEF potente y ganarle, no a un INEF débil. Claro, hombre, siempre tienes esos nervios. Oye, es que no sé quién está tocada o qué tal, vendrá, no vendrá. Ah, pues no sabes cómo hacer el planteamiento y tal, pero sí, esto, ojo, es que, mira, Inef ha sido un referente, crack también, pero antes de la División de Honor, como jugadora, pues nos hemos pegado contra Majadahonda, una locura, las distintas etapas que hemos tenido, tanto como Getafe como Liceo, y la gente pensaba que nos llevábamos muy mal o que a mí me caería muy mal el Majadahonda. Y bueno, pues siempre hay personas que te caen mal, pero son personas, hay gente con la que no te llevas, pero como club era estupendo poder tener una rivalidad tan grande. Es algo que te hace a ti grande, poder pegarte contra el más grande. Y yo, por ejemplo, en Majadahonda, pues le he tenido pues cierta admiración en silencio, eso no se dice hasta que no te vas. Pero claro que sí, hasta entonces, pues, pero sí, y es que sí, hay que pegarse con los grandes y realmente, por ejemplo, el jugar con la selección, ahora la gente te habla de, pues yo siempre soñé con, o tienes referentes, hay referentes femeninos, o soñaba desde pequeña. Yo no soñaba la selección, yo iba a jugar con mis amigas, me lo pasaba muy bien y de repente pues te llaman y te das cuenta que hay otro nivel de rugby, que si juegas con España es otro nivel y juegas contra otro nivel y dices, ostras, qué pasada, qué bien jugar contra las mejores. Y sí, es que es divertidísimo jugar contra las mejores. Entonces, pues bueno, sí. Y duele un poco más también. Uf, duele, duele mucho, sí. Duele mucho. Además, a mí, cuando salíamos fuera no me dejaban pensar, solo me dejaban o parar los muros o tirarte contra el muro. Y yo siempre he sido muy pequeña. No sé por qué elegían tan mal. Debe ser que pensaba muy mal. Hablas de la selección y obviamente es una charla donde podemos tocar un montón de cosas y la selección creo que fue parte y muy importante en tu carrera como jugadora. Primero, ¿te acuerdas en el año que te llamaron por primera vez? Pues jugué un partido, ese partido de Ari que estaba recogiendo información y a raíz me vieron, eran otros tiempos, no se grababan, no se veían partidos, el seleccionador tiraba de la lista que había anteriormente, hablo de Madrid y de las comunidades, entonces pues había una lista eterna, a lo mejor en esa lista había gente que ya había dejado de jugar y tal, y le seguían llamando porque pensaban y tal, y entonces hasta que el seleccionador, que sí solía ir a ver la Copa de la final, en aquella época era un campeonato de España en un fin de semana, entonces sí podía ver algo, si no nadie conocía quién había y quién no había. Entonces, bueno, hubo una vez que por fin una amiga de equipo dijo, Isabel Pérez, dijo, oye, tienes que ver a Rocío. Me llevaron a la madrileña, entonces por fin, bueno, me vieron y había gente que decía, jo, si te hubiesen visto antes, y yo decía, bueno, o si hubiesen visto a otras, o sea, a lo mejor hay otras también por ahí que no les ha visto nadie, ¿no? El caso es que yo empecé a jugar con la selección mayor ya, con 27 años, y me llamó Tommy. Fuimos un par de novatas, cuatro a una concentración en Inglaterra y a jugar un amistoso. En aquella época era el partido que se jugaba en Navidades contra Inglaterra. Pues mira, tuve la suerte que la 8 que era la capitana, la Jill Barnes, se levantó con balón. A mí me solía tocar placarla de nuestro 10, que era aquel perfil clásico Paz, le tengo un cariño. Era aquel perfil de 10 que no te lo toquen, entonces a mí me tocaba aplacar lo del 10 y lo del 12. La 8 salió hacia mí, bueno, hacia Paz, me tocó placarla y yo creo que me vio tan pequeña que iba relajada y entonces le puse para atrás. Y, y a partir de entonces pues me siguieron llamando y bueno, pues ya fui una fija, creo que aquello tuve suerte y impactó un poco y Tommy siguió contando conmigo hasta que hubo un momento que, bueno, que renuncié a seguir jugando con España y fueron tiempos peores ya. Pero bueno, al principio, bah, fue tremendo todo, fue muy bonito.
Tipos de por ahí, bueno, a veces uno dice peores, pues cada uno tiene su propia situación, pero son tiempos diferentes al final. Una de las cosas que estuve mirando, que ahora quiero ir para atrás obviamente un poquito más, que el 2006 creo que fue tu último año con la selección, y que fue el último Seis Naciones, donde participa España también. Eh, puede. O sea, te retiraste de la selección y te sacaron a España del Seis Naciones. Habrá que pensarlo. Sí. No. Yo tuve dos épocas en la selección. Y es verdad que la segunda, cuando tú dices, yo no me sentía ya muy partícipe, es verdad que bueno, yo tenía una edad, una rodilla tocada y no contaba mucho para el seleccionador, tenía más confianza en otro juego y bueno, yo había ya renunciado a jugar con España, no estaba, bueno, ya sabes cómo trataban al femenino, estaba muy disconforme con cómo funcionaban las cosas con la federación. Yo entendía que era un maltrato y un menosprecio continuo. Disfruté muchísimo la temporada anterior al Mundial de Barcelona en Richmond. Es la única vez que no he jugado con mi equipo. Has puesto una foto que estoy con esa camiseta. Es el Es que único. me encanta la foto, ¿eh? Me parece buenísima esa Claro, foto. Aparte, de un momento que obviamente hoy es fácil conseguir fotos de toda la gente de todos lados, porque desde un móvil hasta se puede sacar, pero conseguir una foto en el puesto de medio melee jugando en el Richmond, año 2004 creo que es, 2003, 2004, 2001 fue la 2001. final de Copa en Twickenham. Ah, La bueno, transmitió Sky en directo y fue un partidazo, sí. Además, bueno, fue una aventura terrible. Jugamos el europeo, la final fue en el sábado contra Escocia. Perdimos contra Escocia en la final el europeo y el domingo teníamos que jugar la final de Copa en Twickenham. Las jugadoras de la inglesa que eran de mi equipo fueron en avión, las de la escocesa de mi equipo fueron en tren, yo me fui con ellas en tren y fue contra WhatsApp, que estaba igual que nosotras, tenía gente allí con la selección inglesa con WhatsApp, nosotras teníamos a las escocesas, WhatsApp tenía principalmente británicas y alguna canadiense, o sea que las canadienses no había problema. Bueno, pues y nada, yo la española, pues nos fuimos a todo correr el sábado, ni tercer tiempo ni nada, pero es que fue impresionante pisar Twickenham el domingo y jugar bueno, en aquel estadio. Fue fantástico, pero claro, por otra parte, después de haber jugado aquella temporada, toda aquella experiencia, tú jugabas un fin de semana un partido de 6 naciones y al fin de semana siguiente te tocaba jugar contra club, contra Saracens, te daba la sensación de haber jugado al mismo nivel que el 6 naciones. Saracens tenía la delantera de Inglaterra, nosotros teníamos los 3 cuartos, nosotras teníamos la delantera de Escocia, pero teníamos 3 cuartos de Inglaterra, eh, las otras tenían a las canadienses, aquellas tenían a las galesas, todo Escocia, Gales, que quería jugar a un nivel, jugaba en Inglaterra. Y Canadá también venía a jugar la liga inglesa. Entonces, un partido de 6 naciones tenía el mismo nivel que un partido de liga. Y claro, fue increíble jugar aquello. Lo disfruté muchísimo y precisamente por eso tal vez a lo mejor al volver y comparar se me vino, se me vino el alma al suelo. Y no, me hundió muchísimo aquello. ¿fuiste una de las primeras en jugar fuera? Yo sé que, por ejemplo, Rosa Calafat, que también jugaba de medio melee, a la que no me dejaba a mí jugar de medio, pues Rosa Calafat había jugado también de medio melee en Richmond, no sé ni cuánto ni cómo, sé que ella había estado allí y supongo que más gente también. Eh, lo que pasa es que, bueno, en aquella época la información era difícil, ¿no? Tener información. Yo sé que no he sido pionera, bueno, yo me fui a aprender inglés, necesitaba para cambiar de O trabajo. sea, uno se va a aprender inglés a Inglaterra y termina jugando una final en Twickenham con el Richmond. O sea, Sí, bueno, yo tenía muchos problemas en el trabajo cada vez que jugabas con la selección, pero igual que yo, la mayoría. Siempre luego estabas puteada debiendo, pasándolo mal, y yo lo pasaba muy mal en el trabajo y decidí que a ver si conseguía cambiar de trabajo. Me pedían inglés para lo que quería intentar
Dije, bueno, pues me voy allí, juego con un equipo, porque será la manera de que me hablen, si no voy a hablar solo con turcos y italianos. Y entonces, pues bueno, contacté con ese equipo, les dije que estaba disponible. Fui con España a jugar un partido contra Inglaterra precisamente y me dijeron, quédate, quédate. Y allí ya me quedé, ya no volví. Y bueno, pues fue fantástico porque aprendí inglés, evidentemente. No tenía ni zorra, no entendía nada. Y disfruté de Se un aprende tiempo allí. a la mejor manera, a la que hay que aprender porque no comes. Sí. Al final aprendí a decir my fucking ball. Eh, Era una pelea entre el 8 y 10 y decía que no, que ya bastaba, que era mía y ya está, coño. Y bueno, pues sí, fue una experiencia. O yo me acuerdo pues que a los 3 días de jugar ese partido contra Inglaterra, pues en la casa en la que vivía, pues llegaba el vídeo del partido con unas notas del entrenador a cada jugadora, ¿no? Y allí en la casa tenían puesto un calendario que era la marcha atrás hasta el Mundial de Barcelona. Ya tenían todo planificado a nivel de club, a nivel de región y a nivel de selección, cuando había refuerzos a nivel con el psicólogo, el tema de nutrición y todo esto con el vídeo de cada vez que hacían un partido, las indicaciones y las concentraciones, ¿no? Y bueno, pues llegas a España y seguimos peleando para ver si algún día nos graba esa persona que ha viajado con nosotros pero que está allí sentado o esas cosas. O para que te den un permiso para ir a entrenar en un gimnasio que es gratuito y no te lo quieren dar porque hay que hacer la gestión y les da pereza. Bueno, dije yo, ya he vivido, a mí lo que me gustaba es jugar a nivel y realmente, pues mira, un mundial es algo tremendo cuando tú vas centrada. Pero si no vas centrada, creo que puede ser algo muy duro, que seguramente volverás lesionada, desquiciada y decidí que no, que a nivel internacional se acababa mi carrera, seguí jugando con mi club. Pasó algún tiempo y bueno, pensé que quería irme a vivir fuera y que la experiencia había sido muy buena en Richmond y que realmente donde vas, el rugby te recoge porque es una familia. Y pensé, bueno, pues si me voy tendrá que ser jugando, porque es la manera de encontrar una familia donde llegues. Entonces quise pues, probarme a nivel internacional si era capaz de ofrecer algo. Y entonces hablé con la federación, mis circunstancias ya eran otras, me admitieron volver a jugar, pero es verdad que fue una etapa en la que yo ya no me sentí muy jugadora. Viajaba, eh, aportabas en los entrenos, pero aprendí a aportar en los entrenos, pero poco más. Colaboré y ya era otra edad, otra generación, tampoco el sistema de juego era algo que me convencía, no creía que ahí íbamos a llegar a algo. Entonces, pues bueno, traté de hacer lo que me pidieron, cumplir, pero anímicamente tal vez la emoción no era la misma. Sí, a veces la cabeza nos dice cosas, más que la cabeza, el corazón nos dice cosas que a veces la cabeza no quiere escuchar y pasan estas cosas, ¿okay? Que en realidad uno no está cómodo, no se siente cómodo y empieza a buscar quizás situaciones como para generar esa comodidad, pero que no, cuando no se da, no se da. Y está bueno a veces terminar escuchando y dar el paso al costado porque uno no se siente identificado o no se siente cómodo o en el lugar que considera que tiene que estar. Ahora, la etapa anterior, la primera etapa con la selección, porque justo los últimos años, las últimas, el historial que estoy haciendo es, bueno, ya estoy en el 2000 y pico, pero la época de los 90 y demás, eras parte eterna, o sea, parte clave del seleccionado, estaba siempre. Bueno, mientras... sí, yo creo que prácticamente lo jugué todo mientras que estaba. Eh, Era un juego el que había entonces, pues que al 12 lo hacían lanzarse contra el muro y bueno, debieron de pensar que para eso valía. Yo tenía aspiraciones, me hacía mucha ilusión lo de jugar de 9 y era Rosa era la 9, se entendía muy bien con Paz la 10, hacían una pareja de organización pues que se conocían muy bien y lo llevaban muy bien. Bueno, pues dices, pues si el placaje es lo que a mí me hace estar aquí, pues hay que placar como loca.
y yo creo que era principalmente lo que más aportaba, ese sacrificio en defensa. En ataque yo no podía participar con creatividad, pero podía participar, podía jugar en todo aquello. Así que pues dices, pues habrá que defender y habrá que placar y habrá que obedecer lo que me digan mi 9 y mi 10. Entonces yo sí creo que era obediente, aunque ahora mismo si hay alguien que me conozca se estará muriendo de la risa. Una de las cosas que me llamó la atención de ese seleccionado de los años 90, y es algo que también dijiste en una entrevista, que generalmente eran las mismas jugadoras, que el cambio se hacía cuando aparecía una lesionada, si no eran siempre las mismas, pero que uno ve los listados y ve después los equipos, y que los 15, especialmente las tres cuartos, eran las mismas, pero rotaban de puestos totalmente. A veces tocaba jugar de 9, a veces tocaba jugar de 12, a veces tocaba jugar de 14. ¿Te sentías cómoda en esas situaciones? Porque al final uno se siente cómodo en un puesto cuando juega continuamente. Ahora cuando estamos mareando un poquito, a ver, que estábamos hablando que había 3 o 4 medio melés en esos años, que al final después todas creo que terminaron siendo como más medios melés tradicionales de la selección, pero ¿cómo se sentía uno en esos partidos? Jugar, lo que mola es jugar, yo lo tengo clarísimo. O sea, sí, sí. Llega un momento que, pues porque, no, realmente jugar a nivel internacional siempre tenías que jugar contra gente con muchos más kilos que tú. Entonces, jugar de centro, los golpeos eran directos y muy fuertes. Hay un momento que, pues, crees que dices, joder, de 9 me gustaría mandar, me gustaría organizar, creo que puedo aportar de esta manera. Y lo otro ya he dado todo lo que tenía, ya no me aporta más. Pero, y eso, y era pegarte siempre contra gente que tenía, y además las ponías siempre en el 12, a las más bestias, a unas talonas que sacaban de jugar, unas talonas loquísimas que querían jugar en la línea y las ponían delante, ¿no? Bueno, pero me da igual, yo lo que quería era jugar. Y si te ponen en otro lado de zaguero, pues de zaguero pasarás más o menos apuro. Desde luego de ala no quieres, porque de ala la punta de velocidad ya sí te deja, te deja en bragas si tú no llegas. Entonces, no, pero mientras que no fuese ala, que se te va la gente por carrera y te sientes impotente, todo lo demás, si era patear, si era placar, si era pasar, era jugar y era sentir complicidad, es estar cerca de donde hay algo, va, bien. ¿Y No cómo me era el equipo? desconcertaba, me gustaba. ¿Cómo era la relación de equipo? Porque al final uno cuando convive... primero, una cosa que me llamaba la atención, por ejemplo, que en algunos torneos que se jugaba el jueves, después se jugaba el sábado, después se jugaba el lunes, o sea que no había descanso. Uf, Hoy lo pensamos lógicamente y decimos imposible. O sea, un mundial que se juegue en 2 fines de semana. era horrible. Además, piensa que había un momento que te dolía solo el hecho de ponerte las botas. Nunca habías estado tantas horas con las botas de rugby puestas. En aquella época no tenías campo ni disponibilidad, no eras, la gente no podía entrenar más de dos veces a la semana, el trocito, el tiempo que tenías de campo. Entonces, podías hacer físico aparte, evidentemente, pero tú no hacías físico con botas de rugby. Y de repente, y desde luego el nivel de contacto en la liga no tenía nada que ver. Entonces tú te ibas magullada y si habías tenido un partido duro, pues estabas magullada, bueno, pues hasta que vuelva a tener un partido duro pasará tiempo. El siguiente es un equipo flojito o tal. Pero allí tenías todos los partidos, eran duros, eran cada 3 días y tenías que tener las botas de rugby porque tenías que entrenar todo lo que no habías entrenado antes, claro. No estabas concentrada y entonces en vez de descansar tenías dobles sesiones. Cuando otros equipos descansaban, tú tenías dobles sesiones con botas de rugby puestas. Y era la muerte, decías, por favor, que no noto chispa, no siento capacidad de mandar a las penas, me llevan las penas donde quieran, no, yo no elijo, ¿no? Ya me vence. Era duro, pero bueno, aún así, jo, era duro y romántico a la vez porque tenías la sensación de que estabas dando todo y que todo el equipo daba todo porque te lanzaban a los leones y, y lanzando y bueno, cuando tú estás contra los leones te sientes equipo. Todas las rencillas, las diferencias las olvidas porque tienes que sobrevivir como equipo y te hacía fuerte y te hacía compañera. Siempre ibas en desventaja
y por una parte era algo que odiabas, por otra parte era algo que te unía. Bueno, así. Alguno del otro lado estará pensando que no es verdad, pero acabo de abrir el Mundial del 98 y jugaron el 2 del 5, el 5 del 5, el 9 del 5 los cuartos de final, el 12 del 5 por el quinto al octavo y el 15 del 5, o sea, un mundial en 10 días. Pues Impensado. sí, yo creo que fue Gales, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia fue el último. Sí, No, y Australia. fue horrible. Esto, o sea que sí que hay gente viendo la entrevista y hay gente que, qué horror, esto, se estarán muriendo de la risa de las cosas que digo. Cada uno tenemos nuestra manera de vivir. Cada uno, luego te das cuenta, que como lo mismo piensas que lo viviste de la misma manera, porque estábamos allí, era todo tan 24 horas, tan intenso, las concentraciones, no es como ahora, tú tienes música, tienes no sé qué, tienes actividades, no, tenías que estar en la habitación allí compartiendo. Entonces, crees que al final somos una, pero luego no, evidentemente, éramos muy diferentes y lo que tú has vivido de una manera, la compañera lo ha vivido de otra y a lo mejor mi versión no tiene nada que ver si entrevistas a cualquiera de las compañeras de aquellos tiempos. Bueno, Bueno, pero sin yo ir te más cuento la lejos, mía, mi vivencia. sin ir más lejos, fíjate que tus dos etapas en la selección son muy diferentes. Entonces, por ahí, la primera etapa la vivías con una emoción, o otro sentimiento, mientras que en la segunda, quizás con más experiencia, la viviste de otra. Y es lo que decís, cada uno lo vive según también su situación personal, según su momento, sus ganas de jugar. Se siente en el grupo, no se siente parte del grupo. De hecho, una de las entrevistas que tuve estuve con Oti. Y Oti me decía, fui parte de la selección, pero en ningún momento sentí que era parte de. Era como, estuve, pero no fue como mi club o mi lugar de casa. Y es increíble que al final son, en este caso, 22, 23, 25 personas, que cada uno, por un lado, son grupos, pero que son muy independientes. Sí. Necesitas de todas. Necesitas de Otili, necesitas de todas y cada uno aporta. Yo cuando es verdad aprendí a aportar desde el banquillo, los entrenos. Era algo que antes no había vivido nunca en el rugby, porque los equipos, como yo empecé a jugar a rugby, porque como no eran 15, iba a ser titular. Eh, pues, y sí, fui titular y jugué siempre, toda mi vida, porque en el club no eras 15, porque cuando te llevaron a la selección, pues justo Mariana era una jugadora bestial, ¿no? Y pues se retira ella con una lesión, se retira tal, y queda un hueco, apareces ahí y pues ya eres fija siempre también, pero de la misma manera, la gente que no jugaba era la gente con la que entrenabas, la necesitabas y es tan importante todas las jugadoras son tan fundamentales. Eh, yo me acuerdo que sufría mucho por las que no jugaban y a lo mejor les tocaba hacer físico o creías que las habían maltratado. Ahora me río cuando me acuerdo de aquello, ¿no? Pero yo sé que al final yo jugaba y si el entrenador tenía un carácter u otro y te llamaba o te decía no sé qué, yo al final jugaba, así que me daba igual. Pero cuando la gente que no jugaba se llevaba esas broncas o lo que tú creías que era un poco maltrato o, o encima el castigo de hacer físico después de haber entrenado como posición, a mí me dolía un montón porque realmente es verdad, o sea, es que en el rugby eres familia, te necesitas, sola no haces nada, es el deporte por equipo de excelencia y no somos 15, somos. Mira, me hizo una ilusión terrible. La otra centro, la que normalmente era 12 y no jugaba, pues el partido contra Nueva Zelanda. Porque se llegó a plantear que claro, que era un partido que estaba perdido y que en realidad podía haber muchas lesiones, y había una fatiga enorme y que a lo mejor había que dar descanso y pues si había que era mejor, si conservar y pensar en el partido siguiente o tal. Y claro, bueno, yo dije que evidentemente yo no me perdía la opción de poder jugar contra los Blacks, aunque me sacaran con camilla, que yo quería jugar el partido. Pero resulta que
que sí, me dejaron jugar, pero me pusieron de 13 y la que siempre era 12 en el banquillo jugó de 12. Pues a mí, me dio una satisfacción, me hizo una ilusión jugar con ella. Siempre era o ella o yo, o ella o yo, y jugar con ella las dos juntas a la vez, pues es un subidón. Bueno, si los números no son incorrectos o si la data que uno tiene es incorrecta, marcaste los únicos 3 puntos de ese partido. Recuérdaselo a Echeguibel, díselo a Inés. Bueno, cuando te mencionaba el tema de los recambios, de las rotaciones constantes, es que estaba Inés, estabas tú, estaba, ¿quién más de medio melee? Había tres o Rosa, estaba Rosa, o sea, era estaba Rosa, o sea, tenías 3 o 4 ahí medio melee, o jugadoras que podían estar de medio melee que al final terminaban jugando. Bueno, Coral Vila no sé si jugaba de 9, de 10, algún partido de 9 jugó, pero tenías... podía jugar de lo que le diera la gana. Todas con mucha altura y peso, eso sí, era una 3/4 pesada. No, una vez que nos miramos y dijimos, pero si somos un equipo futbolín, por Dios, con esta altura, ¿dónde vamos? Pero era una de las características que yo entiendo que aprovecharon muy bien. Sois habilidosas, tenéis una velocidad de reacción, de decisión principalmente. Yo creo que lo que más sorprendía era la velocidad de decisión en ese equipo. Entonces es lo que nos permitía hacer frente a equipos que, ya te digo, siempre tenían muchísimos más kilos que tú. Entonces, pues esa versatilidad es lo que nos permitía ser menos predecibles, a pesar de que había un esquema que, ya te digo, Tommy en aquella época tenía un esquema muy claro y el 9 y el 10 lo dirigían, pero luego había jugadoras, pues has dicho, como no solo como Cora o como Inés, sino también como Chus, como, que eran muy versátiles. Entonces, pues bueno, era la identidad, yo creo, la capacidad de improvisar frente al error o a lo inesperado, de reaccionar y hacíamos mucho daño. Así, bueno. Sin embargo, ves, yo te decía que la segunda etapa no lo veía tanto, pues tal vez jugábamos un poco más como las vascas y yo entendía que era cuando estaban los entrenadores vascos y ellos tenían muy buen resultado en España, en las territoriales, en la selección vasca ganaba y hacía grandes partidos, pero tú no puedes salir a jugar de esa manera contra equipos que en envergadura te ganan. Tienes que jugarles a otra cosa, porque ya sabes que a envergadura te ganan. Entonces no puedes ir, no, yo voy a coger lo grande y vamos a ir aquí. Bueno, le llamábamos al gurru gurru, espero que nadie se ofenda. No puedes jugar al gurru gurru contra Escocia porque es la reina del gurru gurru. Entonces, bueno, yo sentía que lo que podía aportar no era lo que allí se pedía y pues tal vez por eso me sentía menos identificada, pero en la otra etapa es verdad que también veías en la delantera, gente que estaba jugando como flanker, pero que la sacabas de fuera en el abierto cuando todavía no se llevaba y, pues, mira, Merichel, Batidor, es que Carite eran muy dinámicas fuera. Incluso le veías a Marta Gran allí de segunda haciendo sus intentos de Hay unas fintas, unos amagues. Sí, sus fintas. Entonces, bueno, yo qué sé, creo que éramos un equipo muy divertido, que todo el mundo era como bastante completo y lo único pues, que jugábamos eso contra gente al principio que físicamente no era tan fuerte, que eran muy grandes, que eran rápidas, pero cuando empezaron a profesionalizarse, claro, es que ya tenían una condición física impresionante, ya eran profesionales. Yo ya me acuerdo que, bueno, Inglaterra llevaba segundo equipo a los europeos y Escocia lo hacía lo mismo. Se iban un mes de gira a Nueva Zelanda con el primer equipo, que será su preparación, y el europeo lo dejaban para que el segundo equipo tuviera preparación de nivel. Entonces, pues ya puedes entender que a partir de ahí tú lo que veías es que el tren se escapaba, ¿no? Que el tren de España se escapaba y una vez que además te sacan del Seis Naciones, que era lo único que nos mantenía jugando, tener partidos de nivel, una vez que te sacaban ya de allí, pues te quedaba el europeo y el europeo pues ya no tenía el mismo nivel. Evidentemente estos equipos llevaban a sus segundos y luego ya ni siquiera los llevaban. Entonces,
pues estás condenada a descender, ¿no? A bajar tu rendimiento. Bueno, fue muy duro. Mencionas Nueva Zelanda quizás como un partido clave por el tema de poder jugar con con Rosana, pero ¿hay algún partido que te haya quedado en la retina que hayas dicho este fue el partido por lo bueno o por lo malo? Porque a veces tenemos partidos que no nos sale absolutamente nada y nos quedan ahí. ¿Pero hay algún partido que recuerdes así con cierto agrado? ¿Hablas de la selección o hablas de quién? De la selección por ahora. Bueno, con la selección los hay muchos y muy emotivos, pues por las compañeras, por el partido que es, por el resultado, por la lesión de no sé quién, por la despedida. Hay muchos muy emotivos. Si es por mi juego, hubo un partido que realmente yo disfruté mucho de jugarlo, que fue precisamente el año que jugué en Inglaterra, pues porque el jugar tantos partidos a ese nivel, realmente yo creo que me puso a, a otro nivel de juego, ¿no? Y entonces tuvimos un partido de 6 naciones en el Central contra Francia, un España-Francia en el Central en Madrid, y había público y era un partido de nivel. Y recuerdo, es que fue una experiencia fantástica porque me dejaron jugar de 9, y ahí ya jugaba de 9 y lo vi todo a cámara lenta y desde fuera. Es que fue una experiencia fantástica porque sabías lo que iba a pasar antes de que pasara, con unos segundos de antes, y te podías mover tan despacio y podías mirar todo. Fue, es que yo decía, ¿y por qué juegan todo a cámara lenta? Pero qué va, ¿no? O sea, a cámara lenta en el sentido de que no pasaba real, pero tú lo veías, lo podías, es como si lo estuvieras viendo desde una tele, desde fuera, desde una tele, unos segundos antes todo. Y no me volvió a pasar, qué pena. Pero fue un partido maravilloso. Realmente una comunión de entender lo que estaban haciendo las tuyas y de adivinar lo que iba a hacer el contrario. Y bueno, aquel partido, por aquella manera de sentirlo, no me acuerdo el resultado, pero sí, aquella sensación fue impresionante. Es cuando uno dice, así se deben sentir las que son buenas. Sí, eso pensé. Sí, sí. ¿Y a nivel local? A nivel local, algún partido de esos que te haya quedado en la retina, que te tengas con un cariño el recuerdo? Eso sería muy injusto, porque al haber estado en varios clubes, era siempre el mismo equipo, pero han sido diferentes clubes. Es que el nivel que tuvimos con Liceo fue fantástico, pero es que el primer partido con Getafe, el primer campeonato de España que llegamos con Getafe, con 16 jugadoras, siendo nadie, y de repente, pues esa misma sensación, mirar a tu delantera y te han entendido y empiezan a hacer el 1-2 allí, 1-2, 1-2, en un mall en mitad del campo. Y dices, ¿y qué sentido tiene? Dices, nada, desquiciar al contrario, porque que le hagas esto, solo van a querer morir, ¿no? Da igual si es 1,5 m, vas a llegar así, no vas a llegar, pero es que las estás acribillando y tú eras nadie, eras ese equipo con 16 jugadoras que nadie esperaba y tenías esa comunión con el equipo y dimos la campanada y ganamos pues eso, con 4 niñas que venían de la cantera de Getafe y con unas cuantas más veteranas. Estábamos 4 en la selección, pero había unas cuantas veteranas que nos imponían muchísimo, aquellas duras de nuestro club, y se lo merecían tanto el tener ese resultado, porque era muy duro de ser un gran equipo INEF a jugar con Getafe y pues bueno, las peques tenían otra filosofía, otra entrega, otro conocimiento, otro todo, y sentirnos ya equipo con ellas, sentirnos en comunión con ellas, fue un torneo tremendo, y la final contra el BUC, va, grandiosa, la final contra el BUC. Tenés muchísimos recuerdos y cuando te escucho hablar y te veo hablar, es satisfacción, es pasión, es amor por el deporte. Más allá de la etapa esa del seleccionado, ¿tuviste algún momento que dijeras, ¿qué estoy haciendo acá? Al final yo recuerdo en el momento que dije de retirarme,
No me voy a olvidar nunca que fue un partido contra los amigos de Villa García, aquí de los ingleses de Villa García. Llovía lo que no se podía, frío, y estaba en el medio del partido, me tiraron 4 veces. Recuerdo la situación de, viene el Pilier, choca contra mí, es un Pilier, yo mido 1,70, medio melee, Pilier un 3, me tira para atrás, me levanto, posición de placaje, me vuelve a tirar para atrás, y en ese momento dije, no, ya está. Esto creo que ya es el momento de dar el paso al costado. ¿En algún momento tuviste una sensación de decir, ¿por qué? Yo lo veía que llegaba, pero llegó la rodilla antes, así que no tuve capacidad de decir yo adiós, ya me echó mi rodilla del campo. Eran dos sensaciones, por una parte esa, la de que tú te das cuenta que te falta, y por otra parte esas etapas en las de tener que volver a luchar por tener un entrenador decente, no estar pasando frío, que no haces nada, que tienes la sensación de que no vamos para adelante. Ese maltrato que yo te digo que ha habido siempre en el femenino, te puede pasar que tú tengas años de internacionalidad y te está entrenando un cadete, a lo mejor, ¿no? Y pues, claro, tienes que respetar al entrenador. Ante todo, yo creo que ahora que se habla tanto de valores, a la mierda la jerarquía, nadie sabe lo que es eso. Bueno, pues tienes que respetar la jerarquía y tienes que respetar al entrenador, y cuando ya te das cuenta que quieres hablar demasiado, que te lo estarías comiendo todo el rato, dices, pues mira, o te haces entrenadora o te vas, pero cállate ya. Y, y entre la lesión y aquello, pues sí, me cambié y me puse al otro lado de la banda. Y así acabé. No me acuerdo ni cuál fue el partido, no lo sé. ¿Y era más fácil o era más del otro lado de la banda o es igual de frustrante? Uf, es muy frustrante porque tú quieres jugar. No, yo nunca soñé con ser entrenadora, igual que nunca soñé con ser internacional. No, no, no. Esto, sin embargo, lo que pasa es que, bueno, es tu profesión y de rugby sabes, y la titulación la tenía, y siempre hay necesidad en el femenino, y pensé que lo podía hacer bien, o por lo menos mejor que lo que teníamos. Y bueno, no lo hice tan bien. Hubo una escisión en el equipo y hubo muchos problemas, pero poco a poco debí de ir encontrando la manera, y al final fue muy satisfactorio. El comienzo fue muy duro, el comienzo no lo has elegido tú, crees que es lo que toca, te encuentras con una resistencia grande, no sabes si lo estás haciendo mal o si aún así debes de insistir y no rendirte, y las dudas son muy gordas, y además hay tantas cosas personales involucradas porque han sido tus compañeras hasta entonces, y es muy duro entrenar a tu propio equipo, y es algo que no se lo aconsejo a nadie, y que yo sabía que no era bueno cuando lo hice. Por otra parte, siempre tienes la esperanza de que saldrá bien. No salió del todo bien, pero pues resistimos aquella temporada, y a partir de la siguiente empezamos a ir para arriba. Ya te digo, fue un cambio tremendo el colaborar con Candy y el que llegaran Patricia y Irene, y acabamos sacando la cabeza a flote, pero no puedo presumir de que mi primer año como entrenadora fuera bueno, no, para nada. Para ir terminando, hay algunas cosas, especialmente la gente que nos sigue, hoy por hoy la gente actual de la selección, no conoce, a ver, yo tampoco conocía mucho, más allá de cosas que uno habla con Silvia o que va hablando con gente de la década de los 90, el sacrificio que tuvo que hacer toda la gente que estuvo en la selección, y lo que hablabas antes, las trabas, la cantidad de problemas que tuvieron, que hasta hace no mucho tiempo, por no ser malo, pero que hasta en el 2014 hubo problemas hasta para ir al Mundial. Digamos, hubo mundiales que no se fue por falta de presupuesto, otros iban como podían. ¿Cómo era eso? ¿Cómo se aguantaba eso? Porque uno hoy lo ve desde el otro lado diciendo, bueno, pero al final, sí, van a divertirse. Pero es que uno necesita un mínimo de seguridad atrás. ¿Cómo se vivía eso desde dentro? Pues como te digo, menos mal
que juegas. Yo no sé cómo lo conseguía la gente que tenía menos minutos de partido, porque al final lo que te devolvía todo era el jugar, el haber podido jugar contra Inglaterra, el poder haber jugado un Seis Naciones, el ganar a Escocia en Seis Naciones, el ganar a Irlanda. No perdíamos nunca contra Irlanda ni contra Gales. Con Francia y con Escocia nos peleábamos, con Inglaterra perdíamos de poco. Eso era lo que te devolvía todo, porque realmente lo demás a mí me empezaba a minar cada más. De hecho, por eso llegué a renunciar, precisamente además un año de mundial, ¿no? Pero sí, me llegó a minar muchísimo, porque es que, mira, voy a decir sospecha, tengo la sospecha, porque luego dices, no, lo que no puedas demostrar, pero es un ejemplo muy claro. Estoy convencida de que había becas personales por resultados. Cuando tú en un torneo consigues este resultado, aparte de lo que pueda ingresar la federación, hay un dinero que ingresa la jugadora y que la jugadora tiene que firmar. Es la que ha estado convocada, nadie más, no está la selección. Nosotros nunca llegamos a recibir eso. Entonces, cuando tú sabes que incluso que el dinero que se ingresa para el femenino se desvía, que el dinero que tenía que ser tuyo no te lo dan, que estás durmiendo en unas circunstancias, que estás teniendo unas concentraciones tan mínimas, que incluso cuando tú tenías la posibilidad de entrenar en el CAR de forma sencillamente mandar un fax para que te admitieran que tú lo que querías era entrenar, y había tantas dificultades y para ir al médico y para todo, si tú te rompías era adiós, olvídate, o sea, ya se ha acabado tu carrera deportiva. Y allí, por lo menos en Madrid, estaba el Consejo Superior de Deportes que podían atender los médicos y no movían ficha. Y bueno, la verdad es que dije, yo a mí lo que me gusta es jugar. He jugado todo lo que tenía que jugar el año que estuve en Richmond y al final dije, no puedo, no juego más con España, no puedo. Fue muy triste, evidentemente. Supongo que otra gente lo llevó mejor y porque la gente siguió jugando y no lo debió de sufrir de la misma manera. Les compensaría otras cosas o no tuvieron que sacrificar tanto. Hay gente que sacrificó mucho más que yo, porque en los trabajos les ponían más pegas. Otra gente a lo mejor, pues si era estudiante, no entrenaba mucho y le llevaba, pues pensaba que iba de gratis, iba súper feliz, yo qué sé. Cada uno ahí cada uno tenía su circunstancia y bueno, nada, así fue. A ver, lo que queda de eso, yo creo que más allá obviamente del esfuerzo, que quizás estaba pensando en hacerte una pregunta, pero yo creo que ya sé la respuesta, que es, si hubieses sabido hoy por hoy, ¿harías el mismo camino? Yo creo que la respuesta es más que lógica que sí, más allá de algunos problemitas, pero ¿repetirías este trayecto? Siempre. Ahora, si tuviera una hija, me gustaría que dijera otra cosa. Esa es una buena pregunta, ¿le recomendarías a tus hijos jugar al rugby a nivel selección? No. A ningún deporte a nivel de rendimiento, no al rugby, a ningún deporte a nivel de rendimiento. A mí, ya te digo, soy una drogadicta de la adrenalina. Si no fuese rugby hubiese sido otro. Me da la vida y aunque ahora vaya coja y si cojo la bici es porque no puedo correr, pues no es porque sea lo que más me gusta, es porque es de lo poco que puedo hacer. Pues cuando no sea la bici, soplaré la pelota de ping-pong, o sea, me da igual. Me gusta la competición, es que me gusta competir. No necesito ganar, pero me gusta la competición. Así que, y competir en rugby es total. He competido en otros deportes y es divertido, pero competir en rugby es total. Lo repetiría, claro que lo repetiría. Y ahora ando coja y tengo dolores y intento un deporte y no puedo porque me sale una lesión antigua, intento otro, me sale otro dolor. Y a la bici voy con miedo, con esta rodilla que no me deja andar. Pero yo lo repito. Ahora me dices, ¿le aconsejarías si tuvieras niños? Ni de coña. No. Hoy se vive con el paracetamol, la bolsa de hielo y poco más. Sí, así es. Para ir terminando, de ese grupo de los 90, ¿te quedaste con amigas de selección? Porque lo que hablamos antes, al final eran siempre las mismas más o menos y uno termina teniendo una relación con algunas de amistad, con otras simplemente de compañerismo, pero ¿te quedaron buenas amigas? Sí. Cada verano nos vamos por Europa con la bici
unas cuantas, y hacemos un viaje en línea con la bici. Es de la gente de cuando éramos el equipo de Inés. Pero es que, bueno, pues tal vez porque era cuando eras ventañera, pero otra gente que no veo, sé que les tengo un cariño terrible, y sobre todo, pues no ves a la gente que era de la Española porque no vive en Madrid, pero me decías nombres, gente que sigue viviendo pero que ya no ves. Bueno, sé que les quiero muchísimo, y hay mucha gente que seguro que no se cree que le quiero, Pero que sí. pero, pero que sí. Y también es verdad que hay gente que por el camino, amistades que se rompieron, pues también las hay, no te voy a decir que no. Y bueno, pues qué pena, pero tienes otras, y qué grandes. Y mira, cuando fueron buenas, incluso las que dejaron de serlo, en su día fueron amistades. No me arrepiento de nada. Hubo un momento que yo pensé que lo grande del rugby es que tienes amigos en cada ciudad. Ahora han pasado tantos años que pierdes mucho contacto, pero yo saber que si paso por Gerona, yo voy a llamar a Cora, seguro. Y qué pena que con no sé quién perdí el contacto porque se hicieron madres o lo que sea, y ya no tienes ese contacto igual con gente de Madrid, sobre todo cuando empiezas familias, ¿no? Pero, oh, sí, 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 sí. Sí, Al final es lo que queda. Bonitos recuerdos. En tu caso, unos cuantos muy buenos, como lo de Twickenham y Mundiales y Seis Naciones, y podemos seguir. Amistades y disfrute. Yo creo que este deporte al final lo que te da es eso, es disfrutar de cada momento, y cuando nos juntamos, que me pasa a mí, que nos juntamos con los que terminamos jugando hace un par de años, y que parecemos como si nunca nos hubiésemos dejado de jugar y seguimos contando las mismas anécdotas tontas, nos reímos nosotros. así es, así es. ¿Llamáis a los entrenadores? ¿En qué sentido? El problema era En esa reunión les El convocáis. problema era que yo, los años que terminé jugando, era entrenador-jugador. Algunos más jugador, otros más entrenador. Cosa que es muy complicada, lo que te habrá pasado y lo hablamos. Entonces, sé que había reuniones a las que no iba y otras. Y también, ¿cuál es el problema? La diferencia, o sea, mi camada, todavía quedábamos 5 o 6 de una camada veterana, y el resto eran todos muy jóvenes. Entonces tampoco era la misma salida muchas veces. Entonces los veteranos nos quedamos a veces por nuestra cuenta, los otros más jóvenes por su cuenta, y después cuando hacíamos pues, una reunión general, sí. También me enteraba de cuando hablaban mal de mí, eso lo sabía. No, pues yo he sido persona poco seria, así que siempre que cambiábamos de generaciones me hacía amiga de las pequeñas. Bueno, o que las mayores estaban muy hartas de mí y me echaban un poco para allá. Así que sí, tengo muchas generaciones. Si tú me hablas en cada club, tengo a gente a la que echo de menos o a la que sigo viendo, porque no es una generación ya. Es que son muchas las con las que me ha tocado jugar, así que son muchas las amigas que guardo. Dos cositas Tengo a finales. Fe Una, también, que me has dicho que está por ahí. sí, sí, ahí le dieron otra vez al me gusta y me habían mandado saludos. Dos cositas, una que me quedó ahora en el tintero, que con esto del historial, la gente de Scrum Queens, con quien tengo una muy buena relación, la verdad que es la página web de Inglaterra, y de hecho me escribió Emma Mitchell para mandarme información, la inglesa. Jugué contra ella, qué gozada. Claro. Coincidíamos, o me comentaban ellos, obviamente con mucha más experiencia, que España era sin duda uno de los equipos en la década de los 90, uno de los equipos a vencer, era uno de los mejores equipos a nivel Europa y a nivel, bueno, sacando obviamente las grandes potencias, porque como podía ser Nueva Zelanda o Estados Unidos en esos momentos, pero que era un equipo muy, muy, muy duro. Sí. Así que estuviste en una de las mejores épocas de España. Bueno, yo creo que fue una época fantástica, donde nos codeábamos con todo el mundo. Veías que otros países empezaban a invertir y que tú ibas para adelante, pero yo decía, nosotros avanzamos en segunda marcha y el resto avanza en quinta marcha. Esto es como ir para atrás. Había mucha gente conformista que decía, pero es que mira, ahora tenemos más que el año pasado. Pero el resto avanza en quinta y nosotros en segunda, estamos yendo para atrás. Y lo veías y era triste, pero bueno, nunca hemos estado las mujeres en las decisiones, en las votaciones,
y veías que íbamos yendo para atrás, pero en aquella época, yo tengo la suerte de decir que sí, que disfruté cuando España éramos, yo creo que una potencia precisamente por eso, por nuestra versatilidad. Éramos pequeñas, pero bueno, éramos muy bichos el equipo futbolístico. En lo personal creo y espero que pronto te pueda volver a ver en el campo, no en el campo obviamente jugando, pero sí siendo parte de algún equipo, un poco más cerca que fuera simplemente cuando uno va a ver un partido que no quieren que lo vean, que se pone atrás de todo mirando así, espero porque le pones un corazón y una garra a esto que es necesario y creo que hace falta. Siendo yo hombre, que a veces me dicen ¿por qué haces esto? Porque realmente creo que alguien lo tiene que hacer. La verdad que esto se tiene que hacer, el tema de darle prensa. Y creo que no hay suficientes mujeres hoy por hoy en el banquillo o en los banquillos o que estén en el primer plano del rugby femenino en España. Hay, pero no las suficientes, creo. Entonces yo realmente de corazón espero que prontamente, cuando consideres que lo puedes volver a hacer, estés de nuevo en algún banquillo, o quizás ayudando, o simplemente estando por ahí, que mucha gente que está comenzando le va a servir muchísimo tu experiencia. Pues te agradezco estas palabras tan bonitas. Y sabes de qué me acuerdo de ti. Yo también te quiero agradecer toda esta labor que haces. Me acuerdo cuando comenzaste, si nos pedías las alineaciones por primera vez. Yo ¡Qué molesto! quiero poder presumir que fui la primera persona que te mandé. A lo mejor me equivoco. No. Pero, ¿no? La primera No, fuiste la primera. Es más, ¿sí? cuando volviste a Olímpico el año pasado, el anterior, creo que te volví a pedir y me dijiste, es que estoy pero no estoy. Sí. No tengo idea. Sí. No mandaba yo y no tenía capacidad de decisión, pero sí, porque alguien que da esa difusión al femenino por otra parte, no. Vives de que el contrario no tiene información, no salimos en la tele, no hay convocatorias, entonces dar esa información es reticente, no quieres dar pistas, al contrario. Pero por otra parte, lo que te decía, quieres que suba, y si quieres que suba, tiene que verse. Si se tiene que ver, tú tienes que decir con quién vas a ir. Y bueno, me acuerdo que te mandé la alineación y poco a poco cada vez más, y me alegro muchísimo por tu éxito, de verdad, que es estupendo tener una página, alguien como tú. Bueno, el éxito se debe a la gente que sigue colaborando y que al final esto es de ellos. Solo si yo plasmo lo que voy recibiendo y lo que voy contando y demás y me saco los que al final uno tiene esa cosita de poder hacer lo que uno quiere y es esto. A mí la verdad me apasiona en este tipo de entrevistas poder hablar con la gente, con los protagonistas y creo que la charla de hoy para mí fue genial. Conocí a una Rocío que no conocía realmente porque siempre que pudimos hablar siempre es muy escueto y demás y me parece creo que tenés una honestidad y una transparencia increíble. O sea, decir las cosas sin ningún tipo de problema, lo cual es admirable. Y así en su momento leí la entrevista y eras tajante, seguís siendo y creo que hay que ser así. Así que por mí es un placer y un orgullo haber podido hacer esta entrevista. O esta charla, yo no digo entrevista, porque al final estás hablando de todo y no es una entrevista. Nos veremos en el verde en algún momento. Eso espero. Al final, mira, 1 hora 20 y pico terminando hablando. Y pasó rapidísimo. Te cedo el micrófono para que cierres, para que te despidas de la gente o para que le digas un hasta luego a la gente. Al resto de la gente, que la semana que viene seguiremos con estas entrevistas. Y esperemos que en breve en el campo disfrutando y divirtiéndonos con esto. El micrófono es todo suyo. Antes del cierre. Espero no haberos aburrido demasiado. Ni que penséis que no era así, que aquello era de otra manera. Eso solo quiere decir que estáis muy mayores y que ya no os acordáis. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo entonces semana que viene. Muchísimas gracias, Rocío. Ahora seguimos hablando un poquito en off, pero vamos a ir cerrando directamente esto. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Abrazo para todos.